poquito de tráfico, pero aquí a San Antonio, que es una ciudad muy bonita, y he venido muchas veces, y es aquí mi sobrina Carlota de visita, que acaba de llegar en el aeropuerto, ha recogido hoy a las 2 de la tarde, y la pobre viene. Pero otro día vendremos a San Antonio a ver la ciudad bien y que ella la vea, porque es una ciudad muy bonita. Y bueno, yo soy criminóloga, entonces pues os voy a hablar un poco, el título es Think Thief, que es una cosa de la que hablamos nosotros, que para tú entender y poder prevenir el delito te tienes que poner como en la mente del delincuente, ¿no? Porque toman decisiones como todos nosotros. Y parece un poco de andarse en la mente criminal. La gente dice, asesinos en serie. Y digo, yo normalmente hablo con ladrones de coches, de cosas así más normal, ¿no? Que es mucho más probable que nos afecten a todos. Entonces, bueno, ese es el título, yo hago mucho de tipo de prevención. Entonces, lo que tengo pensado para hoy, para dar un poco así como de estructura, es primero empezar con un poco a modo de introducción, cuál ha sido mi trayectoria, qué tipo de criminóloga soy yo, porque hay muchos tipos de criminología, entonces explicar un poco eso. Y luego hablar de una cosa que se llama la criminología ambiental, que parece que es delitos contra el medio ambiente, pero no. Es el entorno, ¿no? El ambiente físico alrededor y las oportunidades del delito. Entonces, pues, se centra mucho en cómo los delincuentes toman decisiones en una situación específica. No la decisión de si me voy a hacer delincuente o no, sino en ese momento, qué casa voy a robar y por qué, ¿no? Entonces, pues, de eso se trata todo el tipo de criminología que hago yo. Hablar de la aplicación, que es la prevención situacional, cómo podemos, sabiendo eso, tomar medidas para protegernos, y luego, bueno, pues un resumen ahí al final. Entonces, lo que sí que me gustaría yo, según vaya avanzando, si alguien tiene alguna pregunta de algo, o preguntaré yo a vosotros cosas, pues que participéis. Allí hay unos cuantos se han sentado un poco lejos, pero bueno, yo como mis estudiantes se sientan todos al final, tengo que decir que venga más fuerte, pero preguntaré también, porque me gusta que no se quede nadie detrás. Entonces, bueno, que en cualquier momento, cualquier comentario, me gusta que sea así, no esperéis al final ni nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo, como Juan Carlos decía, yo soy española, yo nací en Madrid. Tengo más acento del sur, porque a los 7 años nos fuimos a Sevilla, y mi familia es del sur. Pero luego, cuando yo empecé fui a la universidad en Sevilla, de donde estábamos, y empecé a hacer arquitectura. Y en segundo digo, me gusta, pero no sé, total, que ya a final de segundo entonces me fui a Londres. Y allí empecé a hacer psicología. Y hice psicología, luego pensé hacerme psicóloga clínica para trabajar con las personas. Mi sobrina, ella es psicoterapeuta, ella sí que se fue por ese camino. Pero era difícil entrar, entonces digo, bueno, pues en vez de hacer psicología clínica, voy a hacer psicología forense, que es más fácil entrar y puedo hacer trabajo clínico con los delincuentes para rehabilitarlos y tal. Y estuve trabajando en un centro que era de salud mental y que habían cometido delitos, era un centro de seguridad. Y ahí había una psicóloga y yo observaba que no tenía mucho empeño en rehabilitación, ¿no? Porque había algunos que sí que estaban en salud mental, pero otros que hacían como que salud mental porque estaban mejor allí que en la cárcel, ¿no? Preferían que estar en el hospital. Entonces, pero no les veía yo mucho empeño, entonces me desengañé un poco con la rehabilitación. Entonces me metí más por la rama de investigación y prevención del delito, ¿no? Porque tú dices, bueno, pues si lo puedes prevenir, hacerlo más difícil, más arriesgado antes de que ocurra, pues siempre es mejor para las víctimas y para ellos también, ¿no? Si lo puedes disuadir de alguna manera. Entonces fue allí en Inglaterra, yo estuve allí 16 años y allí hice mi carrera, mi máster, mi otro máster, hice el doctorado y luego en el 2012 me vine aquí y un puesto en la Universidad de Texas State University, que es donde llevo desde entonces. Entonces, el puesto que yo tengo allí en la universidad, no sé si alguien de familia o amigos que son profesores de la universidad. Una nieta. Ah,
Porque es interesante, porque normalmente cuando tú estás trabajando en la universidad, pues tú tienes funciones de enseñanza, de dar clases. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Empezar yo a pegar voces, me pongo en plan, sí, bájame, porque es que me voy a dar doy clases, sí, de un poco de altura, así. Doy clases y 2 horas pegando voces. A ver, tengo... Ahí está bien. ¿Ahí está bien? Sí, perfecto. sí. Thank you. Muchas gracias. Gracias, sí. Me pongo a pegar voces, pues en la universidad no tengo micrófono, entonces me pongo ahí a pegar voces y luego salgo ya de la clase y estoy todavía 1 hora y media pegando voces hasta que me acostumbro otra vez. Eso, normal. Pero aquí normalmente tú tienes tareas de investigación, tú haces la investigación de lo que a ti te interesa y tal, y luego de enseñanza, das clases, supervisas a estudiantes que están haciendo doctorado o máster o lo que sea. Pero aquí en Estados Unidos tú también tienes una parte que es servicio. Entonces puede ser servicio a tu departamento, si estás en algún comité o en la universidad, puede ser a tu disciplina, puede ser a la comunidad también. Entonces eso es interesante. Entonces yo lo que he hecho sobre todo con mis tareas de servicio ha sido trabajar con la policía en Austin. Entonces yo tuve un semestre sabático, un cuatrimestre sabático y estuve allí con ellos, con los analistas y tal. Y entonces yo le ayudé lo que pude, pero yo aprendí mucho de ellos también. Pero es interesante que aquí tienes un poco de todo y es importante porque si tú haces investigación en cosas de la policía, pero tú nunca has sido policía, pues tienes que entender cuáles son los problemas y no ponerte tú a decir, pues deberían hacer eso, y a lo mejor uno que es policía dice, pero si eso no se puede hacer, ¿no? Entonces hay que estar un poco para hacer investigación que tiene relevancia y que pueda que sea útil, pues hay que estar un poco involucrado. Entonces eso es bonito eso que tiene aquí la universidad. Y bueno, yo el tipo de investigación que hago mucho de mapas del delito, ¿no? Decimos de hotspot maps, ¿vale? Donde hay todos los delitos y tal, donde hay más zonas más peligrosas y tal, según las redes de calles, luego análisis de correlación, cuantitativo, tal y tal, pero también hago entrevistas con delincuentes, ¿no? Y todo el mundo, entrevista a un asesino en serie. No. Delincuentes más habituales, que es lo que más hay, pero profesionales, ¿no? Nosotros buscamos unos que tengan bastante historial porque ayuda en que tengan más confianza en ti, ¿no? Porque tú le preguntas en general, no le pregunto de algún delito en específico, entonces ellos no se preocupan de que yo esa información se lo había dado a alguien, porque yo le pregunto en general ellos cómo toman decisiones, ¿no? Y es muy interesante porque es increíble, yo quedo con ellos a lo mejor solo una vez, ¿no? Estoy con ellos 1 hora y media o lo que sea, es interesante la información que te dan, ¿no? No sacan lo mismo de un informe de policía, ¿no? Entonces es una fuente de investigación que ha dado muchos frutos. Y os decía que yo el tipo de criminología que doy es la criminología ambiental. Os decía, no es del medio ambiente. Le tenemos que haber puesto criminología ecológica, pero tampoco, eso también es del medio ambiente, es difícil, ¿no? Porque es lo que es el entorno físico, o sea, tú tratas lo que es el delito, no solo el delincuente, el delito y las circunstancias inmediatas, ¿no? Entonces, la idea es encontrar las situaciones, la arquitectura, el edificio o lo que es una situación social que produce oportunidades para delinquir. Entonces, pues tú dices, pues es distinto de las teorías más tradicionales que había antes, que siempre habían sido como de la criminalidad, ¿no? Nosotros esas teorías se dice que es una teoría del delito y no de la criminalidad. Las teorías de la criminalidad, esas fueron las que empezaron. La criminología es una ciencia bastante nueva, ¿no? Relativamente. Entonces empezamos como a 1800 y tal. Empezamos con unas teorías, por ejemplo, no sé si habéis oído hablar del Lombroso, que decía que tú
todo eso de la frenología, que según si tenías un bollo aquí en la cabeza, pues tenías un tipo de personalidad. Entonces estudiaban los delincuentes y decían que tenían una apariencia física que era distinta de los demás. Teorías de aprendizaje, de personalidad, sociológicos, lo que sea, pero siempre la pregunta es: una persona que comete delito, ¿por qué esa persona comete delito? ¿No? ¿Por qué, de qué manera es distinta de una persona que no comete delito? O sea, lo que estamos explicando es la criminalidad, lo que es el delincuente, más que el delito, ¿no? Entonces, pues, según la teoría, pues, ¿por qué has nacido así? ¿Tienes una cosa biológica o genética? Has nacido así, ¿no? O no has nacido así, pero te has juntado con gente que comete delito, entonces lo has aprendido. O tú has nacido bueno, pero según tu ambiente social o tus condiciones socioeconómicas o lo que sea, te has convertido en eso por la razón que sea, ¿no? Entonces hay distintas teorías de ese tipo. Y lo que pasó en los años, empezaron aquí un poquito en una escuela, que es la escuela de Chicago, de los años 20, entonces empezaron a hacer mapas de dónde estaban los delincuentes, ¿no? Y entonces decía, oye, es que parece que hay una zona en la ciudad donde hay mucho movimiento, la gente como un poco de una zona como de transición, y ahí siempre hay más delincuentes. Y son distintos, pero por lo que sea, siempre en ese vecindario, ¿no? Cuando tú ves un vecindario que hay bastante delito, delincuentes que viven allí, las personas cambian, pero hay algo del entorno físico que siempre se mantiene así, ¿no? Entonces empezaron, pero no llegó mucho a nada. Pero aquí en los años 70 fue una crisis, porque hemos vuelto a ello también. Porque empezaron a hacer estudios de rehabilitación y entonces veían que no funcionaba. Entonces lo que le decían, Jesús, nothing works. Decía, ¿no? Hacemos programas de rehabilitación del aprendizaje y programas de rehabilitación que se enfocan en otra cosa y no funciona, vuelven a reincidir, ¿no? Entonces hubo como un poco de crisis. Entonces empezaron esas teorías, que lo que hicieron fue decir, bueno, pues no es solo un delincuente, ¿no? Es el delito como evento, que incluye el delincuente, pero también la víctima, el objetivo, puede que haya otros alrededor. Entonces, si aumentamos un poco el enfoque, pues a lo mejor podemos encontrar más oportunidades para intervenir e intentar explicarlo eso un poco mejor, ¿no? Y ahí cuando fueron las teorías, eso, que por lo que es más así, incluye más cosas, es más holístico, y luego pues es mucho basado en la oportunidad. O sea, eso decían, la gente comete delitos porque tienen algo mal en el cerebro, la gente comete delitos porque se han asociado con gente de no sé qué, la gente comete delitos porque no tiene dinero. Entonces dice, la gente comete delitos porque puede. Y la idea es que no todo el mundo va a asesinar a alguien, ¿no? Pero todo el mundo tiene un nivel de que si tú puedes, si tú no hubiera consecuencias y no una serie de condiciones, pues no es tan clara la separación entre un criminal y uno que no es criminal, ¿no? Entonces, si tú hay una cosa que intentas no pagar tanto impuesto o una cosa que no sé, o sea, hay niveles, ¿no? Pero luego hay gente también que con asesinato dice, si no sé qué serie de televisión era esa, dice, si no has asesinado a nadie es que no has conocido todavía a la persona adecuada. O sea, que es la idea de que nosotros en cualquier momento, a lo mejor tenemos la capacidad esa, ¿sabes? Aunque sea, a lo mejor no un asesinato, pero a lo mejor matar a alguien en defensa propia, tenemos esa capacidad, ¿no? Como humanos, que te asusta un poco, pero bueno, en cierto sentido. Entonces, ¿cómo empezó todo eso? Todo el énfasis ese en lo que es la oportunidad. Pues eso era un señor que es un criminólogo muy famoso, que falleció ese año, por cierto, es británico. Y él hizo un estudio, entonces él no estudió el delito, estudiaron suicidios en Inglaterra. Entonces, estaba estudiando, la línea de arriba son todos los suicidios y la línea esta de abajo son los suicidios por gas doméstico.
Y aquí están como los años 70 y aquí estamos como los años 60, aquí 1960. Entonces lo que pasaba es que hacían, como eran los hornos allí en Inglaterra en esos tiempos, era de gas doméstico, entonces mucha gente se suicidaba metiendo la cabeza en el horno, porque era una manera de morir que no producía dolor, que no, hombre, siempre es traumático el que te encuentra, pero no es, por ejemplo, aquí por ejemplo si te pegas un tiro o ahorcado, pues mucho más desagradable, ¿no? Entonces era un método de suicidio que era popular, digamos, por esos motivos, ¿no? Porque era eficaz, era eso. Entonces, pues por el riesgo que tenía, porque a veces te lo dejaba fuera, pues podía ser peligroso, lo fueron eliminando. Entonces, ¿qué pasa? Que según se iba eliminando, pues el número de suicidios por gas doméstico, porque es que si no hay un horno de gas en tu casa no te puedes suicidar así, ¿no? Entonces, cada vez iba menos. Pero ¿qué pasó? Hasta que llegaron a cero, ¿no? Que aquí ya no había hornos de ese tipo. Pero si tú miras el número total de suicidios, porque tú dices, bueno, pues si no me puedo suicidar de esa manera, me suicido de otra. Y hay gente que sí hizo eso, pero hay gente que no. Porque eso era una manera de suicidarse que era muy accesible. Entonces, había gente, es como dejar de fumar. Yo dejé de fumar hace 15 años, porque es que ya te lo ponían tan difícil que yo digo, bueno, pues no fumo ya, eso ya no puedo más, ya, al principio me resistía, no, bueno, pues fumo aquí, no, pues fumo allí y tal, no sé qué, pero ya llega un momento que digo, no me merece la pena. Entonces llegar a ese punto de decir, no, no me merece la pena. Entonces vieron eso, pues que había menos suicidios, o sea, esos se eliminaron totalmente porque no era posible suicidarse así, pero no se desplazó totalmente a otros métodos de suicidio, ¿no? Entonces, pues dice, pues la oportunidad es importante, es un factor que no podemos ignorar, ¿no? Luego vinieron Cohen y Felson. Marcus Felson también estaba en la Texas State University, ahora vive en Onion Creek, en Austin, y se ha jubilado, pero no se ha jubilado, entonces está todo el día mandándome cosas para hacer partículas. Y es muy interesante, y él habla español también. Le tenéis que invitar un día, que es muy simpático y es un profesor de esos típicos de así distraído, un genio. Y él saca una teoría muy importante en criminología, que es la teoría de las actividades cotidianas o rutinarias. Y entonces él también en ese momento dijo, bueno, ¿qué pasa aquí? Porque, vamos a ver, si estamos diciendo que el delito es por las condiciones socioeconómicas y tal, cuando mirabas el delito, después de la Segunda Guerra Mundial, decía, es que va subiendo, y eso no tiene ningún sentido, porque las condiciones están mucho mejores, y en todo caso las mujeres se están incorporando al trabajo, tienen mucho más nivel adquisitivo, las familias, que es lo que pasa, ¿no? Entonces él dijo, hay otra manera de explicar eso, ¿no? Eso no lo podemos explicar con las teorías que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Él dijo, hay más oportunidades, porque antes las mujeres estaban en casa, allí cuidando de la familia y tal, o cuidando de la casa, y ahora se van. Entonces, robos de domicilio han subido muchísimo. ¿Qué pasa? Que también tienen más dinero para comprar muchas más cosas de lujo y tal, entonces mucho más robos también, ¿no? Y luego también, o sea, hay un cambio social de las rutinas y tal que ha hecho que existan otras oportunidades para delinquir, ¿no? Entonces eso lo explicaba así a nivel macro. En nivel micro, en su momento, él habla de lo que es el triángulo del delito, ¿no? Entonces él fue el primero que dijo, es que no es solo el delincuente, es que también tenemos que mirar los objetivos, las víctimas, también, si no, no lo podemos explicar. Entonces decía, pues, si tenemos un delincuente motivado y una víctima, un objetivo adecuado, en ausencia de un guardián capaz, ahí, si esos tres coinciden en el espacio, en el tiempo, ahí hay una oportunidad delictiva. Pero ¿cuál es la consecuencia? Que no tenemos que quitar necesariamente el delincuente motivado. Si quitamos el objetivo, también podemos prevenir el delito, ¿no? Necesitamos los tres elementos y son tan importantes el uno como el otro. Entonces eso fue un cambio muy importante en la criminología, porque te abría muchas más opciones para intentar explicar y prevenir el delito.
Y decía, bueno, ¿quién es un guardián capaz? ¿Que tiene que ser un policía? Dice, no, la mayoría de las veces un guardián es los vecinos, alguien que esté pasando por la calle. Policías no hay suficiente, no puede haber un policía en cada esquina, ¿no? Dice, ¿cada cuánto ves un policía? Pues, bueno, de vez en cuando van pasando por el coche, pero la mayoría de las veces los guardianes son pues, tus amigos o un vecino. Oye, he visto le dices a alguien por la calle, es algo raro. O tus perros. Los perros, sí, totalmente. Tengo luego una cosa que voy a enseñar que habla del perro. Precisamente, los delincuentes siempre preguntaban perros. O las cámaras. Las cámaras, claro. ¿Qué está haciendo usted ahí? O sea, puede ser humano o no, puede ser un perro, puede ser una cámara, puede ser un, ¿sabes? O a veces es algo que facilita que tú puedas ver mejor, ¿no? Entonces, vosotros habéis visto a veces vas a un Walgreens o alguna farmacia y ves los espejos, o en el supermercado, en el H-E-B, en un espejo aquí abajo, por si tú llevas algo en el carro debajo que no lo has pasado por, entonces lo puedes ver. ¿Eh? Entonces, a veces no es tener la persona así, pero capacitarla más, las medidas de seguridad son capacitarlas para que puedan ser guardianes capaces, ¿sabes? Hay muchísimas medidas, tú vas en Walmart, los pobres de Walmart y Home Depot, sí, tienen bastante robo, Están en Home Depot y de pronto dicen, ¡pum!, una cámara, te estoy grabando, porque a veces no las ven las cámaras, entonces, pero claro, para tú ser disuadido por una cámara tienes que saber que es la cámara ahí, ¿no? Disculpa. Dime. Vi un video donde agarraron a una señora y le dijo, lleva tantas veces que usted ha ido, no me acuerdo qué tienda, a robar. Y tenía un nivel de robo. O sea, si usted hace más de tantos robos, entonces ya la manda a la policía. ¿Es cierto eso? Yo estaba asombrada con ese video, dije, ¿cómo es posible? Es que mira, yo tengo entrevistado a los que roban de shoplifting, ¿no? En una tienda. Y es un delito muy interesante para prevenir. Porque tú, por ejemplo, tú dices, voy a prevenir el robo de coche. Muy fácil, lo cierro con llave y ya está. Porque la única que tiene que entrar al coche soy yo. Entonces cualquier otro no puede entrar en mi coche. Pero cuando tú vas a una tienda, ¿qué pasa? Que a veces habéis visto eso que lo ponen cerrado. Y entonces tienes que buscar a alguien para que te lo abra porque pierden ventas. Porque claro, tú no quieres que lo pueda hacer el delincuente, pero tú no le quieres quitar acceso al cliente, porque entonces hay un nivel de robo que toleran. Porque les merece la pena, porque si no las ventas bajan muchísimo. Pero con la misma persona me llamó mucho la atención cuando vi, o sea, esa persona fue no sé cuántas, 6, 10 veces. Y a la 10ª ya le llamaron a la policía y todo. Y comentan ahí que, bueno, usted ya pasó el límite, no sé qué, yo no le voy a creer. Es que es muy difícil, porque si tú estás dentro de la tienda, tú todavía no lo has robado. Lo tienes en el bolsillo y dices, ay sí, pero es que lo he puesto aquí porque no me... O dices, bueno, pues toma. No lo has robado técnicamente. Técnicamente. Y si tú sales, ya la mayoría tienen pólizas de no salir corriendo detrás de ellos, porque es mucho riesgo. O sales corriendo y ya se van, ¿no? Entonces es un delito que es muy difícil de detenerlo. Pero eso es la medida que ellos todos odiaban. Porque si tú ya llamas y dices, lo tenemos en vídeo, mira, ha robado y se ha ido, y tal, tú le puedes poner un trespass order. Trespass, es como de allanamiento de morada, ¿no? Entonces tú normalmente en una tienda es público porque quieres que entre la gente a comprar, ¿no? Pero tú puedes ponerle una orden a una persona para decirle, usted está robado aquí y yo tengo derecho como mi comercio privado de negarle a usted la entrada a mi comercio, basado en eso. Y una vez que tú tengas eso, nada más que esta es la tienda, nada más que tienes que hacer así, detenido, ya te pueden detener la policía. Entonces eso no les gustaba, porque claro, si lo hacían en muchas tiendas, le quitaban, no tenían sitio donde ir. Nada más que tenía que entrar a la tienda, entonces ya no... Porque entraba en la tienda, sabía quién era, decía, no te queremos aquí, aquí no lo puedes, ¿sabes? Era un enfrentamiento. Pero si ya tenías la orden de trespass, que es como de allanamiento específico, entonces ya podías llamar a la policía y la detenían.
Eso era lo más efectivo para ese tipo de... Porque siempre ellos, tú le pones una cosa, entonces la hacen de otra manera, ¿no? Es siempre decimos el gato y el ratón, siempre hay que, nosotros nos actualizamos, luego ellos. Alrededor de los 60s, me acuerdo que salieron con las etiquetas que al despegarlas se rompían y eso es muy eficaz. Porque no puedes cambiarlas. Claro, porque cambiaba de un precio de algo más barato y lo pongo en algo más caro, entonces cuando lo escaneaba, pues me salía el precio de no venía así. Entonces, claro, qué solución más simple, sencilla, muy barata, te cortabas, entonces, claro, la despegabas, ya se rompieron, la podías pegar bien. Entonces, mucho de todo ese tipo, eso es la prevención situacional, todo de diseño y de, a ver, cómo lo están haciendo, cuál es la dinámica, ¿no? Y todas esas teorías hablan mucho de cuál es la dinámica de cada delito específico. Pero ¿por qué incrementar eso? ¿Por qué está incrementando? ¿A qué se debe que la gente esté robando? Porque no es porque tenga o no tenga dinero. O sea, te digo, ¿cuál es la razón? ¿La educación? ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha pasado? Mi hija estuvo en Japón. Sí. Estuvo en Japón y incluso se le perdió, estando en Japón, se le perdió su mochila. No lo vas a encontrar, y yo no se preocupe, lo vas a encontrar. Pero tenga seguridad de que ellos iban a encontrar su mochila. Estaba en medio de la calle. Ellos tienen un lugar donde ponen lo que encuentras en la calle. Ella regresó y estaba ahí, y estaba ahí, o sea, y las deja las cosas sin llaves, sin nada. Sí. Entonces yo digo, o sea, algo es de cultura, o sea, algo pasa. No compares, tú dejas una cosa en España y tal. Sí, te iba a decir yo, aquí es mucho más seguro que en España. O sea, muchísimo más. Lourdes se deja muchas veces el teléfono en el Walmart, hemos regresado media hora después y está en el mismo sitio en el Walmart. Sí. La gente aquí, hay cosas que te roban y hay cosas que no, depende también de eso. Sí. En España, vamos. Yo le decía a mi Te roban la sobrina. ropa si vas a la playa. Sí, te metes en el agua. Le decía, el paquete de Amazon. Yo a lo mejor dejo todo el día el paquete de Amazon ahí en mi puerta. Y roban, ¿eh? Hay robos. Pero comparado con España. Porque puedes, porque es fácil. Yo entrevisto a los delincuentes y es muy raro, o sea, tenemos esa visión romántica de un delincuente, es muy raro, ¿no? El delincuente que es que yo he robado porque es que tengo hambre, entonces necesito para comer, ¿sabes? No, yo he robado porque es un nivel de vida que yo con eso no puedo, mucho más fácil. Un robo, yo vendo drogas o lo que sea, porque normalmente pues empiezan ya por ese... Y lo de la rehabilitación, el problema es ese, que si es difícil el primer delito que cometen porque es tan fácil, entonces una vez que ya tienen un historial, sin estudios, sin experiencia profesional, es mucho más difícil. Entonces, nosotros siempre decimos que es mucho mejor prevenir e intentar cuando todavía son jóvenes, porque cuando cometen delito aquí todavía no son mayores de edad, por lo menos ese historial está confidencial. Entonces tú todavía tienes la oportunidad de decir, bueno, vamos a ver si te podemos encauzar bien, pero ya una vez que tú tienes 18 años y ya tienes un historial, algunos lo hacen, pero es muy difícil. Es muy difícil. Se vuelve muy vicioso. Sí, porque tú sales a lo mejor de la cárcel o de una vez, entonces, ¿dónde vas a trabajar? Pues un minimum wage. Los delincuentes muchas veces les cuesta trabajo la recompensa como retardada, ¿no? Ellos siempre van a la recompensa inmediata. Entonces yo puedo decir, bueno, pues yo aquí no me están pagando mucho, pero si sigo haciendo esto, sigo esta experiencia y dentro de 6 meses voy a pedir en no sé qué sitio, o el año que viene puedo ascender, yo estoy pensando a lo mejor 5 años, ellos no. Entonces, puedo estar trabajando en un McDonald's a 10, 15 dólares la hora como mucho, o puedo hacer eso y me salgo 500 dólares ahora mismo en un rato. Es difícil. Me surge ahorita la duda, ¿qué está haciendo el mundo para que se generen más delincuentes? Tenemos las pantallas
armarios generan un daño a los niños irreversible. Ujú. Disminuyen la capacidad de decisión, de voluntad. Ujú. Y son de estímulos inmediatos, de recompensa inmediata. Entonces, lo que acabas de comentar es Sí. precisamente la descripción del delincuente. Entonces, es algo que más que prevenir, como que el mundo está llevando a la infancia y a los jóvenes a ese escenario. Es más a lo fácil, ¿no? Sí, pero es que esas son las condiciones. Y el robar, ¿qué es robar? Pues robar es de todo. Ujú. No nada más son los bienes. O sea, Sí. lo primero que se roba es su vida. Claro, no piensan eso, no piensan que tiene consecuencias, ¿no? Su felicidad. Sí, pero claro, porque luego si tú te metes en bandas de chavales que roban y tal, entonces tiene un estatus y tiene un no sé qué, es una cultura así, ¿no? Entonces, pero depende mucho del tipo de delincuente también. Oye, hablamos de delincuentes, llevemos esto lo que has dicho a la casa y hablas de guardián capaz. ¿Smith & Wesson califica como un guardián capaz? ¿A quién? ¿Smith & Wesson? Ah, pues mira, los americanos son muy fans de las armas. Los datos estadísticos son los datos estadísticos, ¿no? Que luego cada persona, porque por ejemplo tú dices, si tú eres víctima de violencia, es mucho más probable que sea alguien que es cercano a ti, que no que tú vayas por la calle y alguien te ataque así de forma así aleatoria, ¿no? Que es lo que siempre nos asusta a nosotros. Es mucho más probable que sea tu mujer, tu marido, que sea alguien de la familia, mucho más probable. Pero claro, yo digo, en mi caso, no. Porque yo soy de una manera y yo desde luego nada más que me está poniendo una pega de no sé qué, lo largo porque sé que es un proceso muy gradual y tal. Entonces claro, no es lo mismo la estadística en general que cada caso de cada persona específica, sus circunstancias. Pero en general es mucho más probable que sea alguien que tú conozcas. En general, si tú tienes un arma en tu casa, es mucho más probable que tú tengas un accidente o alguien de tu casa tenga un accidente o que alguien te robe el arma, todo ese tipo, que tú seas capaz de defenderte con tu arma, en general, si miramos los números. Entonces, si tú miras las estadísticas, probabilidad, es más seguro no tener arma que sí. Pero claro, luego eso también hay según el contexto, ¿no? Porque hay gente que dice, mira, yo vivo en medio del campo y la policía tarda mucho en llegar, o yo estoy aquí, yo defiendo mi propiedad porque a mí me van a robar mi casa y le digo, llévate lo que quieras. ¿Es estadística nacional o de Texas o estatal? De nacional. Sí. ¿Qué es lo que piensa, por ejemplo, de armas como Smyrna, que simplemente incapacitan a la persona por 40, 45 minutos mientras uno puede llamar a la policía o salir corriendo, lo que fuera? Yo, por ejemplo, ¿cuándo crees que son los robos de domicilio? Cuando antes una burglary, cuando alguien entra a robar en tu casa. ¿Cuándo ocurre? ¿Qué día de la semana? ¿A qué hora? Cuando no eres de la casa, que es durante el día, entre semana. Porque lo último que quiere un ladrón de casa es encontrarse con alguien. Y si se topa con alguien, lo primero que hace es salir de allí corriendo. Es un delincuente común. Luego no te podemos encontrar un tarao como el de la Clockwork Orange, que es un home invasion. Entonces ellos entran cuando tú estás dentro y te ponen ahí, te paran, te violan, pero eso es muy raro. Eso es muy raro. Lo más normal es que alguien quiera entrar a tu casa para robarte las cosas e irse sin encontrarse con nadie. Porque tú piénsalo, para ellos, si le pillan por el robo ese, es una condena mucho menor. Ellos lo que quieren son las cosas que están en tu casa. Quieren cash, dinero en efectivo, joyas,
Ahora no, antes se lleva un vídeo, no. Televisión normalmente no. iPad, algo pequeño, portátil, ordenador portátil. Cosas que se puedan llevar fácil y que los puedan vender por tanto dinero. Eso es lo que quieren normalmente. Cometen muchos delitos de robos, no se quieren encontrar con nadie. Entonces que tú y yo digo, ¿qué haces? ¿Estás robando? Enfrentarme yo y pegarle un tiro, pero yo no tengo pistola en mi casa, pero no sé, a mí no me merecería la pena. No sé, a lo mejor en ese momento reacciono de una forma muy agresiva, es que tampoco se sabe, ¿no? Pero depende mucho de la persona. Pero yo a veces le decía, oye, tú, por ejemplo, si tú vas a robar una casa, yo le preguntaba de medidas de seguridad. Decía, si pone un cartel de eso que dice, yo no llamo al 911. Y dice, pues ese todavía mejor, porque me interesa robarla. Si roba cuando no hay nadie en casa, no se tiene que encontrar contigo. Y entonces tú tendrás en tu safe, en tu caja fuerte, pero seguro que tienes alguna cerca de la cama, para tener la mano por si entra. Esa pistola, ellos la buscan y se la llevan. Y luego con esas pistolas cometen delitos. ¿Vale? Roban muchas armas de vehículos. Y luego aparecen en las zonas más marginadas donde hay eso, o se las llevan a México también. Entonces, pues también tú al tener ese tipo de guardián capaz tienes que tener la responsabilidad de guardarlo bien. Si tú te vas a llevar en el vehículo y vas a tomarte una cerveza, no te puedes llevar la pistola dentro del bar, ten en tu vehículo una cosa para tenerlo guardado seguro, para que no te la roben. Entonces es complicado. ¿Conocéis Austin? Claro. ¿Sí? Bueno, pues aquí tienen un mapa de delito de Austin. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia veis? Es robo de domicilio y eso son agresiones. Distinto, ¿verdad? Muchísimos robos de domicilio, además, por todo mucho más repartido, ¿no? ¿Qué es esto? El centro. Downtown, 6th Street. También hay otros, hay aquí también, eso Riverside, una zona de bastante densidad de población, entonces porque eso incluye también doméstico, ¿eh? Pero en Riverside hay en Downtown hay mucho porque hay mucho de que si el alcohol, que si de borracha, que si no sé cuánto, un poco así. Entonces, el tipo de delito es importante, en dónde ocurre, ¿no? Nosotros con esas teorías explicamos no quién es delincuente y quién no, pero por qué hay sitios en los que hay mucho más delitos que otros, por qué hay modelos de coche que se roban mucho más que otros, por qué todas esas cosas. Pero es mucho, ¿no? El robo de domicilio, se me hace demasiado en todos lados, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Porque es fácil. Porque es fácil. Mi madre, cuando yo me fui a Inglaterra y luego cuando me vine aquí, me dio la ventana y no hay rejas en la ventana y está en la planta baja, te va a entrar cualquier cosa. No, pues puede, pero es que todo el mundo igual. Si yo fuera la única que no tiene reja, ¿conocéis el este de Austin? Si vais al este de Austin hay muchos que tienen rejas, porque es una zona que ahora ya está cambiando mucho. Es que si tú eres la única que tiene rejas, es algo que se enoja ir. Porque No, si tú eres la única que tiene reja, no, pero no pueden entrar. No, pero se da la Ande- No puede- Piensan por algo así. Dice, por algo será, ¿no? A lo mejor inventan alguna otra manera. Yo tengo, mi hijo tiene su casa a una milla del aeropuerto, en Austin. Sí. Y el otro hijo vive cerca de la 281. Recuerdo está como aquí, por aquí. Aquí, mira. Por ahí. Ahí está. Entonces no hay mucho. Sí. Yo vivo como por También aquí. hay mucho robo porque hay mucha concentración de población ahí. Exactamente. Exacto. O sea, en Claro. esas zonas donde no hay nadie, pues que poco Y robo luego- va a hacer. Claro. va a robar si no hay nadie. También, ¿no? Pero también eso puede ser violencia doméstica. Mira, te enseño. Agresiones familiares normalmente en una residencia. Entonces, mucho más repartido. Riverside, una zona así más conflictiva. Que no sean familiares,
en Sixth Street, la zona de bares. Y luego por aquí arriba está, pues eso que está por la universidad, luego por aquí arriba hay sus zonas complicadas y tal, pero eso más violencia doméstica. Aquí en el oeste, zona mucho más pudiente, mucho más caro y tal, hay violencia doméstica, pero no se entera tanto la gente, ¿vale? Porque esos son los que conoce la policía. Pero hay mucho delito que la policía no lo conoce porque no se llama la policía, ¿no? Entonces eso también es otra cosa que hay que ver. San Antonio, podéis ir, mira, si miráis en internet y ponéis, si miráis en internet y ponéis Community San Antonio, Community Crime Map, esos son homicidios, ¿vale? Podéis ver todo, lo he puesto en el último año. Pero, esos son homicidios, entonces nosotros estamos como por aquí, ¿no? Ahora mismo, un poco de todo tipo de homicidio. En el este. Pues eso, ves, si aquí por ejemplo hay algunos sueltos, pues no te da, pero aquí hay muchos unos encima de otros, por eso hay una comunión. Pero esos son todos familiares, no familiares, o sea, un poco de todo. San Antonio tiene un problema con bandas, porque está muy bien comunicado con México, es de triángulo, San Antonio, Dallas, Houston. No es bueno, o sea, esto es peor que aquí, que no hay nada. Es que es como han hecho el color, pero es que es un hotspot, hay mucha concentración y ya se va quitando. Pero, por ejemplo, aquí es mucho más seguro que aquí. Ah, esto también. Estos son parques. Dices, sí, no hay nadie, ¿no? No están matando, no hay nadie. No, estos son parques. Son césped. Bueno, está un poco seco ahora, pero sí, estos son parques, las carreteras y tal. Pero eso os podéis ir allí y aquí en el filtro podéis poner pues qué tipo de delito, qué fecha, tal, y puedes ver todos los detalles. Y luego cuando le pinchas se da información. O sea, hay mucha información disponible si tú quieres saber dónde hay y tal. Entonces, bueno, como hacer una conclusión a su prueba preliminar, el contexto es muy importante, ¿no? No es lo único importante, como el delincuente no era lo único importante, pero también es importante, ¿no? Y lo podemos utilizar para intentar modificar lo que es la toma de decisión del delincuente y prevenir el delito. La teoría de la elección racional. Lo que dice es que los delincuentes son personas semirracionales como los demás, como todos nosotros, dentro de nuestras limitaciones de la información que tenemos y no. Y entonces pues nosotros utilizamos nuestra experiencia, como pistas en tu entorno para tomar decisiones en una decisión específica, ¿no? Puede que te equivoques, puede que te salga bien, entonces, pero tienes una secuencia de decisiones que tú tomas como cualquier otra persona. Entonces, la balanza, como os decía, yo me gusta fumar, pero es que ya me están poniendo las cosas tan difíciles, es demasiado esfuerzo, no me merece la pena, ¿no? Entonces ya llegó un momento que la balanza no, con los delincuentes es el esfuerzo y el riesgo. Entonces, según las ganancias, si tú le quitas la ganancia de alguna manera, hace más difícil accederlo, es más con las cámaras, más fácil que puedan detenerte luego la policía, pues todas esas cosas tú puedes pero es todo anticipado. O sea, es lo que decíamos, la cámara del Home Depot que te dice, pipi, que viene una alarma, una cámara, ¿no? Porque a lo mejor tú no la has visto. Muchas veces están en el self-checkout y hay una cámara que te está grabando, pero si no te fijas no te das cuenta porque estás haciendo otra cosa y no... Entonces es para que tú te des cuenta, porque claro, tú tienes que observar eso y saber que esa cámara está ahí, es tu riesgo anticipado o tu percibido de alguna manera, ¿no? Hay veces que hacen vamos a poner una medida y hay esos de seguridad y a veces los beneficios, la reducción del delito es antes de que empiece el programa
programa, porque los delincuentes no saben exactamente cuándo empieza el programa, ¿no? Entonces a veces al saberlo de anticipado les cambia el comportamiento antes. Entonces todo lo que es la percepción de los delincuentes. Entonces todo esto, la aplicación de la teoría del 100 racional, es para reducir el delito, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aumentar el esfuerzo, aumentar el riesgo o disminuir las ganancias? ¿Vale? Entonces hay distintos ejemplos aquí. Eso fue una elaboración que se hizo luego. Richard Wortley es australiano, un criminólogo muy bueno, y él es psicólogo. Entonces decía, oye, pero no es solo eso, ¿no? Porque hay veces que la provocación, si tú, por ejemplo, asistir a la conformidad, cosas que podemos hacer todos. Si tú tienes una basura y no hay ningún sitio donde tirar la basura, y a lo mejor ya hay basura en el suelo, tú eres mucho más probable de tirar la basura tú también, ¿no? Pero si te lo pones más fácil y hay una papelera aquí, pues lo pones en la papelera, ¿no? Entonces a veces hay que intentar no solo prevenir el comportamiento que no tenemos, sino facilitar la alternativa que es positiva, ¿no? Identificar la propiedad. A la policía hace eso a veces, te dicen, te ponemos, entonces te graban cómo es tu número o algo así, o apuntar tú simplemente el número de serie, ¿vale? Los teléfonos móviles, iPad, portátiles, todos esos electrónicos que son de valor tienen un número de serie. Entonces, cuando lleguéis a casa voy a hacer una lista de todas las cosas que tenéis, porque si os roban, podéis ir a la policía y decir, eso es lo que me han robado con el número de serie. Si lo encuentran en un pawn shop, pueden demostrar que ha sido tuyo. Entonces te lo devuelven y además pueden cerrar el caso. Una computadora o laptop dejarlo en el carro, en el cajuela del carro. ¿En el maletero? No, atrás. Sí, en el maletero. Sí, Sí. maletero. Cajola. No sé, cajuela. No sé. ¿Qué tanto igual? Pues mira, si no se ve, menos que si se ve, Un poco de boca. ¿vale? Porque es ganancias anticipadas, ¿vale? Tanto riesgo anticipado como ganancias anticipadas. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de prevenir el delito de vehículo? ¿Que te roben el vehículo o que te roben algo de dentro del vehículo? Cerrarlo. Cerrarlo y no dejar nada a la vista. O sea, mi hija siempre tiene una tela oscura, Sí. una manta, algo, cuando trae un bulto, puede con un total, pone las cosas y echas la manta encima. Muchos autos tienen los vidrios polarizados, no se ve tanto, pero si tú le agregas una manta, algo oscuro, Sí. no se ve absolutamente Se ve. ¿Vale? Yo, por ejemplo, le pregunto a los delincuentes, digo, ¿tú cómo eliges? Mira, precisamente es el ejemplo que tenía yo aquí. El robo de vehículo y el robo de objetos en vehículo. ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Cuándo ocurren los robos de vehículo? O robos de cosas de vehículo. La noche. Muchas veces. No. están lejos y no se ve nada alrededor. La ocasión es al ladrón, dice. Efectivamente. Opportunity makes the thief. Efectivamente. Eso es lo que decimos nosotros en esas teorías. Bueno, en México ya están muy elaborados. Ya con los controles para abrir el automóvil, ya tienen una manera de codificar y en segundos abren el vehículo y se ven. Pero depende. ¿Tú has visto las bolsas esas de RFID o como se llama, que tú puedes meter tu... Es que yo tengo ahora, me he comprado un coche ese año y es de esos que tú lo llevas en el bolsillo, no le tienes que dar ni a botón ninguno. Yo antes tenía uno más antiguillo y entonces yo cuando llegaba le tenía que dar el botón. Entonces mi mando le decía, ábrete, ábrete. Y en ese momento está mandando la señal codificada, cuando yo le di al botón. Cuando yo tengo uno de esos que es más moderno, que es mucho más cómodo, porque siempre va llevando una cosa, la otra, lo llevas en el bolsillo, te acercas y se abre solo.
¿Cómo funciona eso? Esa cosa está constantemente para detectar si estás cerca del coche. Entonces tú llegas a tu casa, pones la llave aquí, al lado de la puerta. Y uno de esos llega por las noches a tu casa, se acerca a la puerta con un escaneador de eso y te agarra el código. Porque esa cosa está haciendo así constantemente. Entonces, si tú eso lo metes dentro de unas bolsas, que las metes compras en Amazon y te cuesta 5 euros, lo puedes meter ahí y entonces bloquea la señal. Cuando vas a ir al coche lo tienes que sacar de la bolsa porque no te va a ver el coche, ¿vale? Pero así muchas veces es como agarran el código ese. Hay otras veces que sale un código genérico y tal, porque cosas internas sí que lo hacen. Pero yo le preguntaba, digo, ¿tú cómo eliges? ¿Cómo eliges? Tú vas a robar, vamos a decir, no robar el vehículo entero, sino robar algo de dentro de un vehículo. O sea, el chaval salía con los amigos a las 2 o las 3 de la mañana, ¿no? Porque no hay guardián capaz. Le decía, pero si hay alumbrado eléctrico, se prende, le daba un poco de repeluco así, ¿no? Pero si simplemente una farola en la calle decía, no, porque eso me ayuda, veo yo mejor así, ¿no? Porque si hay iluminación, pero no hay nadie, está todo el mundo durmiendo, pues no vale para nada. O sea, la iluminación vale pues a las 10 de la noche, a las 6 cuando... Pero más tarde es que no hay nadie, por mucha iluminación que haya, está todo el mundo durmiendo, no, la luz no te vale de nada. Pero ellos decían, pues yo nada, yo voy a una calle, entonces voy y me acerco al coche que está aparcado, por ejemplo, así, ¿no? Voy a robar. No hay nadie en la calle, está todo el mundo de algunas luces a tal, pero bueno, yo voy andando por la calle y la gente puede pensar que es mi coche, ¿no? Son muchos los delincuentes de actuar como legítimo, el coche es mío, estoy aquí comprando, o incluso en conversación, o sea, son así. Pero yo voy primero a ese coche, abro, si está abierto, entro y rebusco. Si no está abierto, voy al siguiente coche. La mitad de los robos de coches y la mitad de los robos de cosas dentro de los coches en Austin estaba el coche sin cerrar. La gente distraída. No echa la llave. Y hay gente que dice, ay, es que a mí no me gusta, pues yo no tengo, es muy desagradable tener que yo en mi casa tener que cerrar la puerta con llave o tener que cerrar, ¿por qué? Bueno, eso es un riesgo que tú tomas, ¿no? La mayoría de las veces a lo mejor no pasa nada. Entonces es una decisión tuya. Si para ti es importante, cuestión de principio, poder estar así, pues, pero hombre, tienes un riesgo más alto. Si voy allí hablando y veo que está cerrado, pero veo un ordenador portátil, entonces a lo mejor me merece romper la ventana, me merece la pena. Pero si no veo nada en el coche y el coche está cerrado, me voy a partir la ventana para que no haya nada. Entonces es un asesoramiento que hacen ellos, porque tú rompes de la ventana y hace ruido y está todo lleno de cristalitos y tengo que abrir, más complicado. Por la noche, a las 2 o las 3 de la mañana, ves a alguien, a veces en el Nextdoor te lo pone, el guardián capaz, estáis en Nextdoor. Hay unos que están abriendo todas las puertas de los coches, van de uno a otro, tal, no sé qué, cuidado, va llevando no sé qué. Sí. ¿Qué es esto? En San Marcos, los outlets. Muchos robos de objetos dentro de vehículos allí. Y en los hoteles cerca por la noche. Porque la gente lo deja en el trocuelo. ¿No? ¿Cómo se llama? ¡Cajuela! Estaba buscando no sé por qué. Además yo digo boot. Porque yo aprendí inglés británico y no me entendía nadie. Y aquí es trunk. Y ahora no me entienden ni en inglés ni en español. Esa es mi vida. Tampoco pone... Pero ¿quién ha ido aquí? Todos, ¿no? Entonces vas aquí y aparcas aquí y vas a esta tienda aquí. Pero ahora quieres una tienda de aquí y tú dices, joder, no, el calor que hace.
meto las cosas aquí, me voy con el coche y aparco por aquí, ¿no? Y uno que está mirando, ve la gente que hace con el coche, te sigue con su coche, o te baja, te lo quita de ahí. Muchas veces en los hoteles cerca de allí, porque hay gente que viene hasta de México, de otros estados y tal, vienen aquí, compras, pasan noche, dice, anda con todo lo que hemos comprado, vamos a llevarlo todo para arriba y luego otra vez para abajo mañana. Madre, más o menos en la cojuela. Cajuela. ¿De cajón? Cajuela. Es que estoy con la menopausia y no me funciona el cerebro muy bien. En la cajuela. Entonces, muchísimos robos. ¿Dónde hay también? En Austin, por ejemplo, somos muchos de hiking trails, de ir a paseo en los parques y tal. Llegas allí, te vas a dar paseo por el parque, dice media hora por lo menos. Claro, aquí hay mucho. Durante el día. Entonces tú, según la hora del día que sea, pues un sitio u otro, según el contexto, ¿no? Entonces tú tienes que ver todos esos patrones. Yo hago análisis del delito para ver cuáles son las zonas, las horas que son con más riesgo para incidir ahí y entonces intentar prevenirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ahí? Ciérralo con llave, llévate las llaves, porque muchos de los robos que se llevan el vehículo entero no solo está abierto, sino que además están las llaves puestas así. Es más fácil imposible, ¿no? Porque es muy fácil, es muy fácil. Es mucho más fácil si tú, por ejemplo, mi madre tiene un campo en España, entonces el pick-up truck, la troca, la tienen así, porque a lo mejor uno o el otro que utiliza el coche es mucho más fácil. Pero es su propiedad privada, ¿no? Si tú lo haces así, parece que es tu propiedad privada, en tu driveway, tu entrada, pero tiene su riesgo, ¿no? Entonces, ciérralo con llave, llévate las llaves y esconde tu propiedad. Puede que todavía te pase, ¿eh? A mí me robaron el coche el año pasado, el mío antiguo. Y me vieron el detective al día siguiente y me dijo, estaba el coche sin cerrar la llave. Y digo, oiga, no sé cómo explicarle. Compruebo 3 veces, digo, porque yo soy muy obsesionada con eso. ¿No has visto que tengo cámaras por todos lados? Tengo alarma, porque yo soy muy así. Y yo lo cierro con llave y lo compruebo otra vez, lo compruebo otra vez. Y cuando encontraron el coche, que lo encontré yo, no encontró la policía, lo encontré yo, porque yo tenía escondida un tile tracker, un localizador de Bluetooth, que dura mucho la alarma, lo tenía escondida en la bolsita donde está eso del gato por si te pinchas, la rueda de repuesto. Y en el teléfono, ¿dónde está mi coche? Fui allí con un tow truck y me lo llevé a mi casa. Y me habían roto una ventana, porque estaba cerrada con llave. ¿No le dijiste a la policía? Le mandé a la policía un mapa, un informe, le escribí un mapa, porque cuando ya me lo llevé a mi casa, ya vino el otro policía, que se con las huellas, tontería, pero bueno, me lo robaron porque el coche era más antiguo, entonces era más fácil, con un destornillador simplemente lo podías, rompieron una ventana para entrar, fue a las 2:30 de la mañana. Entonces era para darse carrera. Depende el tipo. Nosotros siempre, el tipo de delito es muy importante, pero no solo un robo de vehículos, porque es distinto si es un robo de vehículos para darse 4 vueltas, unos chavales, que si es un robo de vehículo para venderlo por pieza, que es un robo de vehículo para exportarlo, es un robo de vehículo para tú cometer otro delito con el auto, un robo, lo que sea. Entonces depende, van a escoger un modelo u otro, o sea, tiene su lógica, ¿no? No, yo me lo llevé a mi casa y cuando ya se fue el policía de las huellas, digo, bueno, puedo ya, sí, ya puede usted hacer lo que quiera con el coche. Y digo, ¿dónde está mi tracker? Y miré y no lo tenía. Y digo, ¿dónde está? Y no lo encontraba por ningún lado. Miro el teléfono y digo, ¿la tienen ellos todavía? Me duró la batería 3 semanas más. Entonces tengo todo, un mapa así, de todos los sitios donde han estado ellos. Se lo mandé a la policía, digo, si tienen robos sin resolver. Pero con eso
porque más fácil no se lo puedo poner, pero nunca me contestaron. Sí. La policía tiene muchas veces problemas más importantes que... Sí, yo en Londres también me robaron el coche. Yo soy víctima repetida de robos de vehículos y tal. Y en Londres me llamó la policía y decimos, hemos encontrado su coche. Está enfrente de tal dirección, vaya usted a recogerlo. Y yo, ¿cómo? Pero no van a una operación de surveillance, de así está mirado para ver quién viene a utilizar mi coche. No tenemos tiempo para esa tontería. No tienen tiempo. Pero claro, entonces yo que cuando fui a por el coche, me dijo el policía, ¿usted tenía un traba de esa que se pone en el volante? Digo, no. Dice, pues tiene una traba puesta. O sea, el tío que me lo había robado a mí, le había puesto eso para que no se lo robaran a él. Sí. Yo llamé a la grúa, llevé la grúa con la traba y todo. Lo habían robado para exportarlo. Porque yo lo tenía en Inglaterra, pero un coche español con el volante a la izquierda. Entonces lo iban a llevar a Europa. Hablando de trabas, estos son los delincuentes que entrevisté yo. Entrevistamos 200 delincuentes a lo largo de toda Texas, en distintas ubicaciones. Y entonces le preguntábamos a cada delincuente que en qué se especializaban ellos, ¿no? Porque normalmente hacen distintas cosas, pero siempre hay algo que ellos prefieren. Entonces eso eran los que preferían robar el vehículo, entero el vehículo. Y entonces la traba, tengo ahí una antirrobo, quiero decir. Si está blanco, ellos decían que le afectaría su decisión. A lo mejor, o sea, no quiere decir que previene todo el delito. A lo mejor me dice, no voy a ese coche, me voy al siguiente. Pero tú desde el punto personal como víctima, good enough. Si le roban al otro vecino, allá él, desde el punto de la policía dice, pues no reducimos el delito, ¿no? Pero si no te roban a ti tu auto, pues mira, todos. Esa es la única que todos dijeron que sí. Las barreras de parking, algunos decían, pero no, porque no, ellos no, cuando tienes que meter un ticket es más complicado. Porque tienes que buscar un ticket, a ver de qué manera el ticket, luego tienes que pagar el ticket, más seguridad, más cámaras y tal. O sea, tiene... si era negro le decía que no, que le daba igual, ¿no? Entonces, y si es gris decía, pues depende. Dependía de algo, ¿no? Había muchas cosas que decía, pues depende. Pero los tengo ordenados según los que más efectivos a menos efectivos, ¿no? Que decía visibilidad, si tiene buena visibilidad de casas y tal, decía, no, a mí me da igual porque yo robo a las 2 de la mañana, eso es toda una cosa. Y desde delincuente que le afectaba todo a ese más determinado, ¿no? O sea, varía mucho de uno a otro, porque si tienen más experiencia, pues tienen más habilidad de hacer una cosa de una manera, de otra, o no, es que yo necesito dinero para drogas, por ejemplo, muchas veces roban porque tienen una adicción a las drogas y a mí no hay trabajo que me pague $500 al día. Y es lo que necesito para drogas a veces, ¿no? Entonces, si tú no, a ese delincuente tienes que solucionar la adicción. Porque si no, no salen las cuentas, ¿sabes? No funciona. Oye, la edad de los ladrones. Sí. Ahora son los jovencitos, de 15 años, 16 Sí. años, ahora. Pero hay una edad, siempre se da en criminología, porque es común que a lo mejor adolescentes que roben algo, que no sé qué, pero la mayoría ya entran en juicio y lo dejan, ¿no? Y ya no hacen esas cosas, ¿no? Entonces tú a lo mejor yo tenía muchas amigas en el colegio que a lo mejor robaban algo de maquillaje, de alguna tontería así, pero por ejemplo ahora no hacen eso nunca, no se les ocurre, ¿no? Porque es una cosa como de adolescentes, de tal, pero hay mucha involucración en bandas
Los intentas captar cuando son jóvenes, porque entonces ya los tienes de por vida y tal. Y luego, pues, las drogas influyen mucho. Está todo mezclado. Perdón, ¿qué significa el número? El número es el número, por ejemplo, aquí, el número, esto cada uno es una persona. Entonces es el número, yo entrevisté 16 que se especializaban en ese delito. Y entonces pues todos los 16 dijeron que eso sin embargo aquí son solo 14, porque hay 2 que dijeron que no, que a ellos no les importa porque van a un ticket y lo hacen o roban una troca entera y hacen ¡pum! Y se la llevan por delante o lo que sea, ¿no? Siempre hay alguno que decía que no, que eso. Y aquí son 15 medidas de seguridad que yo les pregunté y ese decía, uy, yo no, y ese iba a lo más fácil. Cualquier cosa complicado. Sin embargo, ese solo había 4 cosas que decía que él sí que le afectaría su comportamiento. No quiere decir que no cometerían delito, pero Lo harían pensar. irían a otro vehículo o a otro vecindario, o a lo mejor volvían más tarde, si veían a la policía, cosas así. Me estoy enrollando un poco, voy a intentar un poco más rápido porque si no salimos de aquí en toda la noche. Os cuento que es interesante, la teoría del patrón delictivo, lo que hace es integrar esa toma de decisiones con la geografía del delincuente, ¿no? Entonces la idea es que tú normalmente cometes delitos en zonas que tú tienes familiaridad, que normalmente son zonas más cerca de o tu casa, o donde tú vas a tomarte algo, donde tú trabajas o vas al colegio y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que donde tú, al ir de un sitio a otro, pues esa zona gris es donde tú tienes familiaridad. Y la gris más oscura a lo mejor es donde hay oportunidades para delinquir. Tú necesitas las dos cosas. Tú estar allí o tener familiaridad y que se pueda cometer un delito allí, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues, por ejemplo, hay una cosa que se llama el perfil geográfico del delito, ¿no? Vosotros veis los programas esos de asesinos en serie o violadores en serie y tal. Entonces tú tienes un cierto número de delitos, entonces tú haces un mapa inverso de qué se acerca de esos delitos y los pones uno encima de otro. Entonces tú lo que haces es un mapa donde es más posible que el delincuente tenga su base. Porque claro, los perfiladores psicológicos dicen, según lo que hay aquí, está buscándose a un individuo que tiene un problema de apego con su madre. Dice, joder, pero es que yo no tengo una base de datos de gente que tenga problemas de apego con su madre, ¿no? Entonces, un poco no te ayuda mucho en cuestión de priorizar sospechosos. Pero si yo te doy un mapa y te digo, estos son todos los delitos que ha habido, un asesino en serie de España, que mataba a señoras mayores en su casa. Yo te digo, pues yo te hago un mapa así, que es donde es más posible, pues la ciudad era muy grande, ¿no? Pero tiene que ser por ahí, por esa zona. Aquí era donde vivía él. Entonces él tenía familiaridad, por ejemplo, tú no lo buscas aquí. Si tú tienes sospechosos, que ya tienes otros delincuentes, que a lo mejor podrían ser delitos menores, a lo mejor, ¿no? Pero las direcciones es un dato que es fácil accederlo. Entonces, si tú lo puedes priorizar por la geografía, es una cosa que es mucho más útil para la policía. Pero un delincuente no se informa de todos estos detalles como para no seguir esos patrones. No. A veces, sí, por eso no le dan información a los medios de información, ¿no? Porque si tú eso puede luego influenciarle, ¿sabes? Y luego hay cosas que tú no das detalles de cómo es el delito porque si son detalles que no se han hecho públicos y esa persona tiene esa información, se puede utilizar para incriminar a la persona, porque solo la persona que ha cometido el delito sabe cómo fue eso, ¿no? Entonces por eso hay que tener cuidado. La gente dice, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no dan más información? Si es algo que necesitas tú para protegerte, te lo van a decir.
Pero si es algo que no te lo dicen, porque puede dificultar la información. Y ahora hay muchos de esos que se ponen a investigar por su cuenta y muchas veces lo que hacen es entorpecer la información. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, él está hablando mucho de teoría, dice, hay que tener la teoría, pues simplemente una teoría es simplemente una explicación. O sea, te lo explican las cosas basado en un factor o en otro, es cuál factor se van a concentrar más, ¿no? Entonces la teoría es simple, pero bueno, según todo eso que está contando, pues tienes aplicaciones distintas, ¿no? Pues puedes hacer el mapeo delictivo para ver dónde hay a lo mejor que mandar la policía. Luego os enseño una cosa, cómo se puede hacer el diseño de espacios seguros, prevención situacional, todas esas cosas. Si nosotros pensamos cómo es la dinámica de cómo se comete el delito, podemos intentar poner barreras, ¿no?, en distintos puntos. Entonces esa es la cosa aquí, esa es la idea. Acabo con unas cuantas diapositivas de la victimización reiterada, que es cuando tú sufres una victimización, tu riesgo de victimización otra vez es más alto que antes, porque es el factor más importante para predecir tu victimización. Entonces vamos a imaginarnos, por ejemplo, que somos ladrones de casa, ¿eh? Entonces robamos una casa. ¿Por qué vas a volver a esa casa a las 2 semanas, por ejemplo, o a la semana siguiente? Porque ya reemplazaron lo robado. Efectivamente, es una de las razones. Y ahora no solo tengo un portátil estupendo, sino tengo un portátil estupendo nuevecito. Nuevecito. ¿Y qué hacemos? Cuando ponemos las ESO, los ponemos fuera para reciclar. Vamos a meterlo dentro de la ESA para que no lo vea nadie. Porque si alguien a lo mejor no se da cuenta que tú te has comprado algo, vamos a esconderlo para que no se vea tan claro. Otras razones para volver. Porque fue fácil, ¿no? Pues fácil, ya sabes cómo entrar, Ya conocen la casa. ya conoces cómo es la casa. A veces hay repetido virtual, o sea, porque a lo mejor una que siempre tiene el mismo plan de la casa, entonces si entras en una ya sabes entrar en todas. A lo mejor hay algo que no tuviste ocasión de llevarte porque era más grande o quieres volver a recogerlo. Entonces muchas razones. Ese es uno de los motivos, el hecho de que tú es más vulnerable, ¿no? Entonces, pues, normalmente es el mismo delincuente. Pero hay veces que no, hay veces que son distintos delincuentes porque, pues, simplemente hay casas que son más atractivas que otras. Entonces, tú, ahora cuando vayáis por ahí, vais mirando a ver si yo fuera a entrar en esa casa, ¿cómo entraría yo en esa casa? ¿No? Te das cuenta que hay casas que son mucho más fáciles de entrar que otras. Que hay gente que tiene candado en la puerta del jardín y hay gente que no. ¿No? Y si tú te metes detrás del jardín, detrás te puedes poner ahí un rato a intentar abrir la puerta, pero si no hay nadie en casa no te ve nadie. De la puerta de delante a lo mejor alguien te dice, ¿qué está haciendo? Pero la puerta de detrás, y muchas veces la puerta de detrás se te olvida cerrarla. ¿Vale? Entonces, tú te fijas, no todas las casas son iguales de entrar, no todos los vehículos son iguales de robar. Normalmente se roba el vehículo, son chavales, un vehículo antiguo, porque son más fáciles de robar que los modernos, ¿vale? A veces era difícil, entonces robaban la casa para robarle la llave para robarle el vehículo. Pero cuando hay un domicilio que había robado, nosotros hicimos un estudio, si había un segundo robo en cuestión de 2 semanas, el 99% de las veces era el mismo delincuente. O sea, si tienes ese acercamiento temporal también, es mucha coincidencia. Es el mismo que ha vuelto. ¿Qué pasa? Pues por ejemplo, la policía, si a ti te roban, pues viene un policía a tu casa y te dice, vamos a ver, la puerta, le han roto la puerta, ¿cómo hace? Pues claro, es que tiene unos tornillos así de pequeños, señora, pues vamos a poner unos tornillos más grandes para que así sea más fácil. Hacen, por ejemplo, panfletos de ese tipo, ¿sabes? Eso lo encuentras en cualquier sitio. Ese es uno de Houston. Te dan consejos. Pones Crime Prevention Tips para Burglary o para lo que sea. Lo tienes todo. Muchas veces te hacen un asesoramiento, ¿no?
Y entonces te dicen, pues es un checklist. Entonces tú lo puedes hacer tú mismo con tu domicilio. A ver, las puertas son de madera sólida, no sé qué, pues más fácil, menos fácil entrar, ¿no? Entonces se hace esto también. Home Security Checklist, lo buscas en Google, en Internet, lo encuentras. Lo buscas en español, lo encontraba. Tiene que haber en algún lado. Pero una de las preguntas aquí era, ¿tiene perro? Y el delincuente decía, pero me da igual que es un perro chico. Un chihuahua me da igual porque forma mucho escándalo. Es el ruido. Y luego había alguno que era uno de los de ya más determinación que decía, no, porque me llevo una salchicha, le echo al perro y el perro no me... ya es más organización, ¿no? No es raro, es más raro. Vas a robar una casa, ¿cómo sabes que no hay nadie? La luz prendida de la noche y nunca se Luz, gente que pone así. ¿Cómo te aseguras de que no hay nadie? ¿Tú entrarías en esa casa sin saber? Llamas a la puerta. Entonces, si alguien te llama a la puerta, no, es que vengo para, según la hora, vengo a darle un resumen, no sé cuánto. No te quiero ver más aquí. Y luego entrevistaba yo una hora más chavales y decía, no, es que se nos ha caído la pelota, el balón. Digo, mira, cada uno según su edad se busca la excusa que quiera, ¿no? Porque tienen que asegurarse, normalmente llaman a la puerta, de que no hay nadie. Porque no quieren entrar y encontrarse con nadie. Entonces por eso los ring, esos que hay con la cámara, tú les contestas, ¿qué pasa? ¿Hay alguien? Entonces no saben si hay alguien en casa o no. No saben si está alguien en casa o no. Entonces por eso los ponen como medidas de prevención. Y cuando hay un robo en esta casa, y tú vives en esta casa, tu riesgo de victimización no es tanto como el de ellos, es tu riesgo un poco más bajo, pero es más alto que cualquier otra casa. Porque ya conoces la calle, o ya a lo mejor tu casa tiene la misma distribución que la otra, o ya cualquier cosa. Pero normalmente son unos días y luego se van a otro sitio. Yo le preguntaba, es una cosa como así, nosotros lo estudiamos, tienen un robo y tienen unos cuantos y luego se van a otro sitio, ¿no? Entonces ellos hacían eso, lo estudiamos con técnicas epidemiológicas de cuando hay una enfermedad contagiosa, porque es exactamente, el proceso es exactamente igual. Entonces diría, o yo si estoy en un sitio y me va bien, pues yo vuelvo al día siguiente y al otro día y tal, hay otras casas de la misma calle. Pero si tengo problemas o ya después de unos días, me voy, cambio. 2 o 3 días es ideal, pues decía, te das el lote y luego te vas a otro sitio, y luego encuentras otro sitio, repites el proceso y otro y otro. Yo les hacía que me dibujaran dónde vivían ellos, esto es de Londres, entonces vivía aquí y todo, eso era todos los sitios que ellos conocían donde podían robar en casa. Entonces iba aquí, luego iba allí, luego... Tenía mucha versatilidad, ¿no? Y estos son otros dibujos de otros, pues me voy para allá, pero todo cerca de casa, ¿no? Yo les decía, ese es el río Támesis, por cierto, el que ha ido a Londres. Ese es el río Támesis. Y yo decía, oye, ¿y aquí al sur del río? ¿Por qué? Decía, no, yo esa zona, eso no lo conozco. Las ciudades, los ríos tienen mucho, tú sabes, a una parte o a la otra de una barrera natural, ¿no? Y decía, no, yo aquí no sé si hay casas buenas para robar, pero yo esa zona no la conozco, además no voy porque no sé por dónde, si una cosa tengo que irme rápido de allí, no sé, no conozco la zona. La policía, ¿qué hace? Cuando hay un robo, a veces en hacer ese tipo de intervención te ponen una cosa en la casa y te dice, ha habido un robo, aquí está, tengo cuidado, hay más riesgo, ¿no? O se utiliza, lo que decía el Nextdoor, o también la policía misma con esos patrones espaciotemporales, pues hacen ese tipo de policía predictiva, que tiene un poco de controversia y tal. Y le dicen, bueno, pues según tú vayas respondiendo de llamadas, pero si tienes tiempo, pues pásate por ahí porque es más probable que haya delito en esa zona. Entonces, por la presencia policial, intentar
prevenir el delito, ¿no? Entonces, solo es, si lo entendemos mejor, podemos intentar prevenirlo de manera más eficaz. Entonces, bueno, aquí ya he hecho preguntas, pero bueno, hemos hecho preguntas a lo largo, me pasa, me enrollo un poco, pero bueno, espero que haya escuchado. Muchas gracias. Aquí tenéis mi email, me encontráis en la universidad, cualquier cosa. Si queréis más información de algo, me lo decís. Hacerlo, vale $20, $25. Hacerlo, yo se lo pongo también, eso te han perdido la maleta, yo lo pongo, tengo de eso por todos lados. La maleta, cuando viajo, ahí lo tengo. Que me han perdido la maleta, os digo exactamente dónde está la maleta. Una pregunta, ¿crees que está subiendo el crimen en general en Estados Unidos por limitarlo un poco o no? Subió en los años 90 y ahora está bajando. Está bajando, ¿no? Sí. Hay gente que dice que es por las más medidas de seguridad y tal y eso, está bajando. Sí. Pero depende del sitio, depende del tipo de delito, lo que está subiendo. Hay gente que dice está bajando el delito normal porque lo que está subiendo es delito por internet. Hay mucho más fraude por internet, de clones de la tarjeta y muchas veces muchos de esos ni nos enteramos. Entonces han hecho una intervención de Interpol, no sé cuántos países de fraudes románticos. Tener cuidado, por favor, con el email. Soy un príncipe de Sí. Sí, hay que tener mucho cuidado. El delito también puede estar bajando porque hay mucha gente con celular. O sea, automáticamente, o sea, o la persona, tu vecino tiene cámara, o tú tienes cámara. O sea, siento que es más fácil por internet. El de asesinos, por eso, porque el teléfono le da la torre, entonces lo localizan de esa manera. Ahora es muy difícil escaparse de un delito, porque ahora están encontrando asesinos en serie de los años no sé cuántos, porque tenían ADN, pero no lo encontraban con nadie y ahora están agarrando los ADN de todos los que hemos hecho. Yo lo hice también, del Ancestry, de no sé cuánto, y lo hacen por familiar. Aunque tú no lo hayas hecho, pero te pueden localizar así. Sí. Había uno en California, Golden State Killer, lo encontraron así. A mí me parece estupendo. Gracias, Lucía. Vamos allá. Perfecto, muchísimas gracias. Ya